Buenos días. Buenos días. Un gusto recibirlos a todos de parte de la Confederación Sordos de Venezuela y la Fundación Vanessa Peretti. Nos sentimos honrados con la presencia de la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. El día de hoy vamos a conversar sobre la importancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la situación de nuestro país y los mecanismos que a través de ella pudiésemos tener como alternativa de respuesta. Nos acompañará también el abogado Rafael Gordon en representación de la organización Defiende Venezuela, una organización que ha hecho también solicitudes y que ha tenido experiencia en el trabajo con el sistema de protección interamericano. Finalmente, estaríamos contando con la participación de Juan Ángel de Gouveia, quien es el presidente de la Confederación Sordos de Venezuela, y pues nos va también a narrar la experiencia que ha tenido esta confederación en los mecanismos que nos establece o que nos ofrece la CIDH para nuestro país. Vamos a dar unos 2 minutos adicionales a ver si se conectan más participantes para poder entrar ya en materia en el seminario. Les recuerdo que tenemos a disposición los subtítulos que pueden activar en la caja de closed caption o de subtitulado, dependiendo del idioma con el que tengan configurado su Zoom, les puede aparecer esta opción para activarlo. Y estamos también agradeciendo la participación de los intérpretes de señas. Tenemos lengua de señas venezolanas y señas internacionales. Sería una pregunta, Argelia, para yo poder escuchar o leer la presentación de alguna persona que tenga esta limitación auditiva y que utilice el lenguaje. ¿Qué tendría que poner de los... ¿Mirar los subtítulos? Sería el... Sí, mirar los subtítulos. Subtítulos. Esa es la Ok, opción que podemos activar ok, para que lo perfecto, tengan disponible. Si es en inglés, perfecto. pues lo ven como show closed caption, y si es en español lo ven como mirar subtítulos para que puedan disponer en su pantalla de la transcripción de lo que vamos narrando, lo que va sucediendo en el seminario. Muy bien. Lo tengo en inglés, pero yo espero poderlo ver en español. Sí, sí, no, Ok, efectivamente. listo. Muy bien, gracias. Bien, entonces ya demos inicio a esta edición de la serie de webinarios o de seminarios virtuales que desde la Fundación Vanessa Peretti y la Confederación Sordos de Venezuela estamos ofreciendo para ustedes. La serie se denomina Situación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Venezuela. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus diferentes mecanismos de respuesta. Para lo que, bueno, vamos a dar la palabra y saludamos la participación de la jefa comisionada, quien es también relatora para nuestro país, Venezuela, la doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien es abogado y es oriunda de un hermano país como lo es Panamá. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Primero, mi reconocimiento por esta iniciativa. Es una forma que tenemos para precisamente lograr poder eliminar barreras, que son las barreras sociales que en un momento dado limitan a determinados grupos de personas para el desarrollo de sus vidas en igualdad de condiciones. Entonces, por eso mi saludo inicial a todos los participantes que en esta oportunidad me dan el honor de poder compartir algunas ideas. Muchas gracias por eso. También quiero hacer un reconocimiento primero y especial a este equipo de nuestras intérpretes
nuestros y nuestras intérpretes, porque son la forma que tenemos, precisamente el vehículo para una comunicación efectiva. Además, mi reconocimiento, sin duda, por la organización por parte de las distintas fundaciones y organizaciones que han convocado a este evento, la Confederación Sordos de Venezuela, por su trayectoria en este compromiso, y la Fundación Vanessa Pesetti, no sé bien el nombre, el apellido, pero también conocedora de su compromiso y trabajo. Y a los compañeros que compartirán en esta oportunidad este espacio de la organización Defiende Venezuela, por su trabajo, por su compromiso, y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en mi calidad de relatora de país y también relatora para los derechos de niñez del continente, nuestra preocupación que hemos expresado en distintas oportunidades de hoy, la crisis de Venezuela, crisis que puede tener una multidimensionalidad en lo político, en lo económico, en lo social, en la salud, en la educación. Entonces, es un compromiso de la Comisión Interamericana como parte precisamente del mandato que todos los países del continente, en su momento, a la hora de constituir el sistema interamericano de derechos humanos, el mandato que dan los estados a este organismo, a la Comisión Interamericana, es un mandato que tenemos que cumplir en primer lugar. Pero es un mandato trascendental porque va dirigido a promover y preservar la observancia de los derechos humanos de todas las personas en todos nuestros países, con independencia de esos conflictos de distintos órdenes, muy particularmente estos conflictos de carácter ideológico o políticos. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta responsabilidad, fundamenta el cumplimiento de su mandato para la protección de los derechos de todos y todas los venezolanos y venezolanas, basados en la dignidad del ser humano. Dignidad que está reconocida en todos los tratados de derechos humanos y en los cuales Venezuela es parte y los ha ratificado y están vigentes. Entonces, poder en esta oportunidad compartir con ustedes algunas ideas de lo que el sistema hace, de la responsabilidad que el sistema tiene. Pero previo a ello quisiera colocar en el panorama la situación de Venezuela y los derechos humanos. Y por qué la comunidad internacional, y cuando uno dice comunidad internacional puede pensar solo en los estados. No, también en la gente de nuestros pueblos,
esa cooperación y solidaridad humana de la gente de todos los países para la protección precisamente de esa humanidad que hoy, en el enfoque de Venezuela, en ese contexto de crisis multidimensional que vive, necesita de toda la gente, de toda la humanidad, pero muy particularmente de los ciudadanos y ciudadanos latinoamericanos, como hermanos, que conocemos y que sabemos la necesidad de nuestros pueblos. En mi calidad de relatora para Venezuela y en su momento presidiendo la Comisión Interamericana, hicimos un especial esfuerzo de ir a Venezuela en febrero del 2020. Lamentablemente, una de las realidades que vive el pueblo venezolano es que el Estado no permite ese escrutinio internacional. Y no nos fue posible entrar a Venezuela. Pero buscamos un mecanismo con el apoyo del Estado colombiano para, en la frontera con Venezuela, la frontera de Colombia con Venezuela, en Cúcuta específicamente, tuvimos esa oportunidad de escucharles a muchos venezolanos y venezolanas, a niños y niñas, a personas que estaban en este proceso de movilidad humana. En esa oportunidad pudimos, de manera directa, recibir esa realidad, esa dura realidad, no solo de hambre, de pobreza, de falta de atención de salud, de niños en condiciones realmente críticas, con peligro de perder la vida, de personas en silla de ruedas que querían atravesar y atravesaban un trecho, una trocha, para llegar a Colombia a recibir alguna respuesta. Realmente yo quiero hoy recordar esas palabras que le dije al pueblo venezolano, a la ciudadanía, hombres, mujeres, niños, adultos. Señalaba con mucha solidaridad la importancia que tiene para la Comisión Interamericana el cumplir este mandato de protección de los derechos humanos, aún en estas circunstancias de crisis humanitaria, de crisis política, de crisis económica. Y el llamado que hacía en ese momento también a la comunidad internacional para que se tenga esta conciencia de solidaridad también para todos los venezolanos, más de 5 millones, que se vieron obligados a salir del país, del país que se encuentra en una condición hoy, como lo dicen algunas cifras de organismos internacionales, una población
que está enfrentando una pobreza extrema de más del 90%. Entonces, esa realidad, y en ese momento viendo, presenciando directamente la condición de las víctimas y de violación de sus derechos fundamentales, el llamado a atender de una manera solidaria a esas personas migrantes con este concepto de respuesta regional ante esta grave crisis. Ese momento para mí fue muy importante y de tal manera que en las herramientas o en los mecanismos que la Comisión Interamericana tiene para atender la situación de los derechos humanos, que lo usamos para los países precisamente frente a la petición de alguna respuesta en peticiones y casos, en el tema de las medidas cautelares, situaciones y circunstancias graves, de daños irreparables, el tema de las audiencias temáticas, audiencias públicas, que también utilizamos para escuchar, para tener una información directa. La Comisión creó un mecanismo especial por precisamente las limitaciones que tenemos para obtener una respuesta por parte del Estado venezolano. Y este mecanismo, que le llamamos en sus siglas el MESEVE, mecanismo especial precisamente de seguimiento para Venezuela, nos ha permitido tener esta comunicación, bueno, no personal, pero sí muy directa, muy constante, muy permanente. Creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas experiencias de este contacto con la Comisión Interamericana, pero que a través de este mecanismo, repito, la Comisión ha podido efectivamente, como en el informe anual que estamos obligados a presentarle a esos estados que nos dieron un mandato de protección de los derechos, un informe anual donde Venezuela tiene un informe especial de país en esta identificación de cuál es el panorama general de la situación de los derechos de los derechos humanos de Venezuela. Hay una fase en esta situación que nos ha permitido indicar a la comunidad internacional que hay un absoluto deterioro del Estado de Derecho en Venezuela. Y que eso se refleja en acciones muy específicas, que no voy a entrar en detalle, pero que tienen que ver con la institucionalidad democrática de un país que sustenta precisamente el Estado de Derecho. Por supuesto, esta realidad política se ha traducido muchísimas, esa problemática de la institucionalidad democrática se ha traducido en acciones muy irregulares, arbitrarias, discriminatorias, criminalizantes. Todo esto es violación de derechos humanos. Y esa misma realidad del resquebrajamiento de la institucionalidad produce como efecto
que las propias instituciones no respondan en derecho y responden con arbitrariedades, o sencillamente no responden, quedando los actos de violencia, de desaparición, de detenciones, en absoluta impunidad. Esto es un contexto general en el tema político que afecta muy directamente a dos instituciones que quiero destacar. El sistema de justicia, el órgano judicial, que constitucionalmente es la fortaleza para reclamar los derechos, para colocar en orden la extralimitación de poderes de los otros poderes del Estado. Y eso tiene un impacto en la vida. Pareciera que esto estuviera desconectado de hablar de derechos humanos. No lo desconectemos. Por el contrario, precisamente esto impacta en la satisfacción de los derechos humanos de las personas, del reclamo de las personas, para asegurar, para restituir derechos, para exigir derechos. Y por otro lado, la otra institución es el tema de la seguridad, que hoy constituye para Venezuela, para los ciudadanos venezolanos, particularmente para este sector que no tiene por qué aceptar una ideología o una idea. Los disidentes de una posición son afectados de una manera impactante en nombre de la seguridad ciudadana. Lo que hay es entonces un impacto en la vida, en la vida privada de las personas, en el ejercicio de las libertades fundamentales de las personas, de poder expresarse, de andar en libertad. Una organización de sociedad civil, no identifico ahora, disculpe el nombre, no lo tengo en la mente, pero nos ha dado cifras en estas informaciones que recabamos de más de 1.600 personas que han sido detenidas de una manera arbitraria y que pueden haber fallecido, desaparecidos, ejecutados. Entonces, esa realidad en estos operativos de seguridad implica la necesidad de una vigilancia, supervisión, denuncia, etc. La otra realidad en materia de derechos humanos en Venezuela está la posibilidad de accesar a los derechos económicos, sociales, culturales y también ambientales. Esa crisis humanitaria y esa migración forzada de la que ya he mencionado algunos aspectos representa para la población venezolana hoy esto de decir que el salario mínimo para un médico, para un académico en la universidad es de $1, de $2. Es un asunto inconcebible para el desarrollo de la vida con dignidad básica. Entonces, tener esto presente en el sistema interamericano, hoy tenemos un gran reto, una gran complejidad. Ustedes saben lo que implica esta posición de
de Venezuela, del gobierno de Maduro, de desconocer el sistema interamericano. Nosotros hemos buscado los mecanismos, las herramientas para poder continuar dando estos niveles de protección basados en esto que señalaba al inicio, el principio de la dignidad del ser humano, que Venezuela reconoce en los distintos tratados de derechos humanos y que están vigentes para Venezuela, y que en estas complejidades políticas, técnicas, jurídicas, la Comisión está utilizando de una manera responsable y de una manera lo más apropiada posible la aplicación de estos mecanismos que aún frente a esta situación compleja la Comisión aplica, la Comisión responde. Hay algunas circunstancias en las que nos vemos realmente limitados para el abordaje o el responder con una determinada medida, pero buscando precisamente que dentro del sistema esta rigurosidad alcance precisamente lo que para el gobierno, lo que para el Estado de Venezuela frente a la comunidad internacional tiene como responsabilidad. Concluyo señalando que para la Comisión en el tema de las personas con discapacidad o con alguna limitación para el ejercicio de sus derechos, hemos tenido algunas audiencias. Creo que vamos a escuchar alguna experiencia en ese sentido. Hemos planteado a través del sistema de peticiones y casos, hemos hecho una valoración del portafolio de casos que tenemos para darle prioridad precisamente como una respuesta a esas situaciones que tienen ya un tiempo de haberse solicitado y poder dar una respuesta lo más rápida posible. Las medidas cautelares que se han podido dar, que se han otorgado, los casos que se han enviado a la Corte, nos permite precisamente continuar con esta responsabilidad. El llamado que hago para concluir, y se lo hago al Estado venezolano, al gobierno del señor Maduro, para que en estos espacios de comunicación con sus ciudadanos y ciudadanas, con su gente, la Comisión se ofrece precisamente para servir de puente, de comunicación, de fórmulas, de encontrar caminos y fórmulas para coadyuvar a dar las respuestas que en materia de derechos humanos, venezolanos y venezolanas son dueños de eso y se lo merecen. Muchísimas gracias por esta oportunidad y quedo a disposición de ustedes en las preguntas, algunos comentarios que quisieran hacer al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. De verdad que la situación en nuestro país, como bien lo ha descrito, es una situación muy fuerte. Atravesamos una emergencia humanitaria compleja. Hay muchísimas aristas que nos preocupan a todos los venezolanos
Y desde el punto de vista de las personas con discapacidad, pues también queremos hacerles saber, y es por ello que estamos abriendo este espacio, que pueden contar con ese apoyo y la disposición del sistema interamericano para brindar protección o para brindar atención a los casos o a las situaciones que lo requieran a través de estos mecanismos que usted comentaba, como es la petición, las medidas cautelares, las audiencias, los diferentes espacios que se abren desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a invitar al abogado Rafael Gordon, quien hoy está en representación de la organización Defiende Venezuela, una organización también de la sociedad civil venezolana que pues ha trabajado en este sistema interamericano de protección, buscando y haciendo esa incidencia, mostrando lo que sucede en nuestro país. Vamos a ver, Rafael. Si ya está por acá con nosotros. Ok, entonces bueno, dejamos en el derecho de palabra a Rafael, quien nos va a narrar la experiencia que desde Defiende Venezuela han tenido con el sistema interamericano. Bienvenido, Rafael. Ahora sí, muy buenos días a todos. Un saludo cordiales, especialmente a la comisionada Esmeralda Arosemena Troitiño, con la que tuvimos la oportunidad de conocer por allá por 2019 en Bolivia, cuando se hizo la audiencia 171. La comisionada, me acuerdo también con la comisionada Sonia García, también el comisionado Egui Guren, nos apoyaron muchísimo con el tema de las denuncias que estaban presentando. Bueno, nosotros nos dedicamos principalmente a personas con enfermedades crónicas o terminales, ¿no? También hay adultos mayores, o sea, personas mayores. Ellos en verdad nos apoyaron muchísimo. Es una alegría verlos otra vez. Bueno, básicamente nuestra experiencia, como bien ha señalado Argelia, nosotros comenzamos en el año 2017 tratando de captar personas que quisieran ser violaciones de derechos humanos, porque la presidenta de la organización, Génesis Dávila, se había percatado de que Venezuela no tenía suficientes denuncias. ¿Okay? Hay un problema que uno pudiera pensar, es que Venezuela no tiene una cultura de derechos humanos. Venezuela tiene unas poblaciones similares a Colombia, no tanto a México, porque México es una que tiene muchísimo, pero similares a Colombia, a Ecuador, a Chile. Y sin embargo, esos países sí tenían una cultura de hacer más denuncias de violaciones de derechos humanos. Esos países sí denuncian. Colombia denuncia muchísimo. Después de México, Colombia son los que más denuncian violaciones de derechos humanos. Venezuela también con eventos muy caóticos del año 2014, 2017, que vimos una represión muy fuerte. Sin embargo, no se hacía denuncia. Nosotros entonces tratamos de hacer esfuerzos para dar a conocer a la Comisión, a lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión, la Corte Interamericana, tratando de animar a las personas a denunciar. Eso es lo que quizás uno de los problemas que tiene Venezuela, es que no tenemos esa cultura. Sin embargo, desde 2017 para acá, la labor de la Comisión Interamericana ha sido muy constante, muy solidaria, por así decirlo, con la sociedad venezolana. Nos ha apoyado muchísimo, nos ha permitido participar en audiencias. Nosotros podemos incluso presentar medidas cautelares. Nosotros presentamos unas medidas cautelares en el año 2019 y recientemente en el 2021 obtuvimos unas medidas cautelares para 20 personas con esclerosis múltiple. En el 2019 fueron para 4. Una de esas personas tenía cáncer con metástasis, y en cierta forma la comisión ha apoyado muchísimo, ha servido muchísimo para dar a conocer sobre todo la situación de la emergencia humanitaria completa. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, hablando en el sistema universal, lo que sería en la ONU, la imagen que se tenía de Venezuela, que Venezuela estaba muy bien, institucionalidad muy buena, respeto a derechos humanos. Sin embargo, eso, si bien ocurre en la ONU, en el sistema interamericano la cosa era distinta, porque allí sí se estaba mostrando, diciendo, mire, está pasando algo mal con Venezuela, está pasando algo mal con Venezuela. En esa forma, en ese sentido, lo que vino a percatarse, por ejemplo, la alta comisionada Michelle Bachelet, lo vino a hacer más o menos con cierto retraso.
porque ya dentro del sistema interamericano se conocía. La Comisión Interamericana ha hecho múltiples informes mostrando, muchos informes mostrando la situación de Venezuela. El más reciente tiene que ver con el tema de la corrupción. Allí se aborda mucho el aspecto de la corrupción y cómo impacta, por ejemplo, cómo impactó en el sistema de salud, que es algo que a nosotros nos toca muchísimo, que es lo que en cierta forma evidencia la emergencia humanitaria, las personas que no están siendo atendidas, las personas que han fallecido lamentablemente. Nosotros lamentablemente en estos días pasados perdimos a uno de nuestros beneficiarios de medida cautelar, al señor Román Tovar. La comisión también estuvo al lado de nosotros, lamentó esa pérdida. Esto es importante, ¿por qué? Porque todo esto lo que tiene que servir es para darnos cuenta de que la Comisión Interamericana es de una gran ayuda. No solamente es un instrumento para presentar violaciones de derechos humanos, para mostrar violaciones de derechos humanos, sino que también es un gran apoyo, por así decirlo, del tipo moral a la sociedad civil venezolana, y que nosotros tenemos que mantener este apoyo. No podemos dejarlo de lado. No podemos dejarlos de lado. ¿Podemos ir ante el sistema universal? Sí podemos. Hay que tocar todas las puertas. Pero el sistema interamericano tiene que seguir siendo un punto de apoyo, porque ellos fueron los primeros que nos tomaron en cuenta. Eso hay que decirlo y es así. Cuando todo parecía que en Venezuela estaba bien, ellos fueron los primeros que advirtieron, señores, que en Venezuela se va a venir algo malo, que es lo que estamos viviendo actualmente. Nuestras andanzas comenzaron en el 2017. Conocimos personas con esclerosis múltiple. Es una enfermedad del sistema nervioso que cuando no es tratada va discapacitando a las personas. Las discapacita. El tratamiento para esa enfermedad depende del Seguro Social. Desde el año 2011 hasta el 2017, 2016, el tratamiento lo entregaba el Estado venezolano a través del Seguro Social. Sin embargo, desde el 2016, 2017 no lo entregaron. Una de las excusas que dio el gobierno venezolano es que la famosa guerra económica no tenía recursos. Mentira, porque algo que se ha demostrado es que el Estado venezolano tiene recursos para gastar en otras cosas que no son esenciales. O sea, para comprar armamento sí se gasta, pero para comprar medicamentos, para tratar a las personas que se están muriendo, que están enfermas, allí no hay dinero. Visto que no recibían ese tratamiento y que eso violaba el derecho a la salud, y lo violaba porque ese tratamiento dependía única y exclusivamente del Estado venezolano. Eso es importante. Ya no habían farmacias, ya no había un sector privado que te permitiera conseguir el tratamiento. Era el propio Estado que lo había entregado. Muchas veces terminaba politizando también esa entrega. Entonces, nosotros recurrimos a la comisión. Las primeras medidas cautelares se introdujeron, se presentaron en el 2018. En el 2018, de allí, en 2019, obtuvimos las medidas cautelares para el señor Inírido, para el señor Miguel, la señora Carmen, la señora Sara. Sin embargo, nosotros seguimos prácticamente desde 2019, 2020, seguimos presentando, dando a conocer la situación de las personas con enfermedades crónicas y terminales, y logramos en una segunda oportunidad, enero de 2021, unas medidas cautelares más. Nosotros seguimos trabajando con esas personas. Pronto presentaremos más medidas cautelares porque las personas se están animando, las personas están reclamando de la desatención que han sufrido durante mucho tiempo. Uno de los aspectos muy lamentables es que, por ejemplo, estas personas recurrían a la Defensoría del Pueblo, un órgano que se encarga de respetar y de hacer cumplir los derechos fundamentales, los derechos humanos reconocidos en Venezuela, y a la propia Defensoría del Pueblo no atendía, no los atiende. Incluso dentro de las medidas cautelares hay personas que decían, fui al Seguro Social y el Seguro Social no me hizo recibir la carta. Mostrando que el Estado, la desatención y la indiferencia. Al Estado no le importa la salud de estas personas. Les importa para utilizarlo para algunas cosas de tipo publicidad política, una cosa así. Pero no hay un interés real porque estas personas merecen ser atendidas. Continuamos en esa labor
Esta es una enfermedad, como dije, que puede causar discapacidad. Generalmente afecta a las personas mayores. Allí entonces habría como especie una intersección, porque allí también es una enfermedad que afecta mucho a mujeres, en mayor proporción a mujeres que a los hombres, pero allí hay una intersección porque tendríamos grupos vulnerables, las mujeres, por ejemplo, las personas mayores, ¿okay? También es altamente letal, increíblemente, a pesar de que estadísticamente afectan más a las mujeres, los que terminan falleciendo muchas veces son los hombres. Lamentablemente, Román fue un caso de eso. Entonces, esta es una enfermedad que muestra claramente, evidencia el drama de los derechos humanos que vive Venezuela, y que ese es un drama, es un drama que se presenta justamente por la emergencia humanitaria compleja que tenemos. Un aspecto importante es que la emergencia humanitaria es un tipo de crisis humanitaria donde hay pobreza, desigualdad, irrespeto, violación de los derechos humanos, pero que no tiene que ver con un contexto o un conflicto armado. Venezuela no tiene un conflicto armado de carácter internacional y tenemos un conflicto armado de carácter interno. Eso es algo importante. Nosotros lo que sí tenemos es una inestabilidad política y una, como dijo la comisionada Troitiño, tenemos un desmantelo mucho de la institucionalidad democrática. Esos son los aspectos que tiene Venezuela, que es característico, y explican todo este drama que estamos viviendo. Nosotros recurrimos a las medidas cautelares, pero también hay otras vías. Está el mecanismo de peticiones, que es un procedimiento mucho más largo, claro está, pero sirve sobre todo para buscar un pronunciamiento sobre responsabilidad por violaciones de derechos humanos del Estado venezolano. La medida cautelar lo que hace es exhortar, exigir al Estado que proteja a unas determinadas personas sobre un riesgo en sus derechos humanos en concreto. Pero ya la petición es un poco más, tiene un mayor impacto, porque ya se tiene que ver con reconocer que hay una violación de derechos humanos. Otra vía que hemos utilizado, lo utilizamos justamente en el 171, fue la audiencia pública. En la audiencia pública dimos a conocer en ese entonces el drama de las personas con esclerosis múltiple y cáncer. Eso nos sirvió muchísimo a lo largo para obtener la medida cautelar. También otros mecanismos es el de los llamados urgentes. Nosotros, cuando ocurren ciertos eventos, hacemos llamados urgentes que los presentamos a la Comisión Interamericana, la Comisión hace pronunciamientos, y estos llamados urgentes son relevantes porque el contenido de ellos muchas veces se refleja en lo que sería los informes que hace la propia Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana hace a veces informes muy especiales por materia, o hace, por ejemplo, el de 2018, el informe sobre la situación país de Venezuela, pero también ese informe anual que constantemente está haciendo sobre los derechos humanos en la región. Entonces, el llamado urgente es sumamente útil. Nosotros en esa forma exhortamos a la población que hagan las denuncias, porque muchas veces o se traducen en medidas cautelares o quejas, peticiones, pero también se pueden traducir en un simple llamado urgente que documenta un evento de violación de derechos humanos. Entonces, básicamente los mecanismos que nosotros hemos utilizado que funcionan serían las medidas cautelares, que lo que buscan es denunciar una situación o mostrar una situación de riesgo para derechos humanos, y por el cual la Comisión le exige a los estados que tomen medidas en concreto respecto a ese riesgo. Otro mecanismo es el de las peticiones o quejas, que allí uno sí busca a la larga un procedimiento más largo, claro está, pero que uno busca un pronunciamiento muy preciso, muy claro, sobre que se reconozca violación de derechos humanos en concreto respecto a determinado estado. Las audiencias públicas, no hay que olvidarlo, relevantes, permiten visibilizar, dar a conocer el impacto de violaciones de derechos humanos. Y por último, los llamados urgentes. A veces, cualquier cosa, a veces, por ejemplo, lo que pasó recientemente, para dar un ejemplo muy breve,
el del alcalde que se puso a marcar las casas de las personas con coronavirus. Eso representa una discriminación. Y eso se puede denunciar, eso se puede plantear como un llamado urgente. Un llamado urgente que va a constar en los informes que va a hacer la CIDH y que a la larga muestra, es otro registro más de todo este drama de violaciones de derechos humanos que se vive en Venezuela. Bueno, no tengo más nada que decir, estaría abierto a sus preguntas, pero de mi parte agradecido a Consorben como siempre. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo, a la comisión, en este caso en concreto a la comisionada Esmeralda. En verdad, muchas gracias por el apoyo y bueno, cualquier pregunta, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Rafael. Bastante interesante y pues muy plausible el trabajo que ha hecho Defiende Venezuela en acompañamiento a estas víctimas. Y reitero el llamado que haces a todas las personas que hoy nos están acompañando y a todas las organizaciones, sobre todo el tema que nos convoca a nosotros como Fundación Vanessa Peretti de organizaciones de personas con discapacidad, para que no abandonen el tema de hacer la denuncia, de hacer el señalamiento de la vulneración del derecho, porque esto nos va a dar oportunidad de registrar y de levantar datos que pues nos sirvan para apropiarnos de estos mecanismos de protección que nos ofrece la Comisión y poder hacer desde un llamado urgente hasta una petición de una solicitud de medidas cautelares que siguen siendo mecanismos apropiados para defendernos o para dejar, digamos, en evidencia las vulneraciones de las que somos víctimas en el Estado venezolano. Vamos a invitar a Juan Ángel de Gobella, presidente de la Confederación Sordos de Venezuela, quien nos va a narrar, escribir lo que ha sido la experiencia de Consorben en relación a los mecanismos que dispone la Comisión y de qué forma esto puede representar un ejemplo para otras organizaciones de personas con discapacidad que saben, que conocen de algunas debilidades o vulneraciones de su población para ayudarnos a hacer estos casos, estas situaciones visibles. A ver si ya tenemos por aquí a Juan Ángel. Sí. Bienvenido, Juan Ángel, gracias. El verla nuevamente en esta reunión con nosotros. Es un grandísimo placer para mí, de verdad, la señora Esmeralda, como nuestra comisionada, muy aplaudible su trabajo. Y pues bueno, muy atento a lo que ha sido su ponencia, también la de nuestro compañero Rafael Gordon. Y ahora para hablar de también algo bien importante, como lo es el proceso de convocatoria, de audiencia que ha tenido la Confederación Sordos de Audiencia ante el sistema interamericano. Este órgano, la Comisión Internacional o Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido una gran labor en nuestro trabajo. Justamente en lo que ha sido la situación de derechos de las personas con discapacidad en Venezuela, la Confederación de Sordos de Venezuela ha venido llevando a cabo una gran serie de trabajos de investigaciones en aras de poder tener una data confiable sobre la cual reposar, sobre la cual hacer visible realmente la situación que estamos viviendo en nuestro país. Por supuesto, para lo que tiene que ver con el contacto con la comisión, con la CIDH, se sigue todo un protocolo bien interesante, como desde la misma solicitud, el proceso de convocatoria, el tiempo de respuesta y los participantes, que por supuesto vienen siendo los estados parte y también la sociedad civil. Un trabajo bien interesante que ellos llevan a cabo. Y por supuesto, como ya se ha estado hablando de los mecanismos que son bien importantes, bien interesantes. A ver, continuamos. Entonces, hablando acerca del procedimiento, no, la lámina anterior, ya va, disculpen. La lámina anterior, podremos retroceder un poco. Bien, ok. Proceso para poder hacer comparecencia ante la CIDH es bien interesante porque hay un reglamento propio de la comisión que explica que hay un proceso para lo que es la evaluación de los estados.
La CIDH realiza un proceso de evaluación, de recepción de peticiones y también un proceso de selección de los estados parte de la región. Por supuesto, existe un contacto bien previo y existe también un lobby antes de lo que es el proceso formal, el proceso de convocatoria, la fijación de la fecha y del lugar donde, después de ser aprobado, será la audiencia pública. Ahora bien, también existe la audiencia privada, es una muy buena herramienta que se realiza previa solicitud también de la parte interesada y la comisión puede optar por aceptar dicha propuesta para abordar una temática de gran valor. La Confederación Sordos de Venezuela tuvo el honor justamente de disfrutar de una audiencia también. Por favor, la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Ok, muy bien. Una experiencia bien interesante cuando la Confederación de Sordos de Venezuela tuvo la oportunidad de presentar información acerca de la situación de personas con discapacidad en el área de la accesibilidad, de la salud, de la educación. Aproximadamente hace unos 2 años y medio, el Estado venezolano solicita ante la CIDH una audiencia para abordar la situación de derechos de las personas con discapacidad de Venezuela. El secretario general hace aprobación de dicha solicitud y abre el proceso de convocatoria para sociedad civil. Allí es cuando pensamos que fue el momento oportuno de saber que teníamos que intervenir. Sin embargo, no lo hicimos desde la Confederación solamente, sino también hicimos un contacto con un poco más de 40 organizaciones de personas con discapacidad para presentar un trabajo en conjunto. Tuvimos la oportunidad de asistir a República Dominicana con la organización Prepara Familia, con la organización Provea y la Confederación de Sordos. Fue bien interesante esta reunión, tuvimos una experiencia única. Pudimos ver el proceso de presentación del Estado venezolano y las temáticas que abordaron. Pudimos conocer al representante del Estado para ese momento, uno de ellos, el del área de discapacidad. Lamentablemente nosotros no pudimos tener participación, solamente estuvimos en calidad de observadores y la exposición del representante del Estado venezolano hizo una exposición en donde solo se hablaba de la parte positiva desde su punto de vista, donde se hablaba de que todo estaba marchando bien, los logros que había tenido el Estado sobre esta materia. Sin embargo, la organización Prepara Familia, en parte de su síntesis, expone la realidad. Y también lo hacíamos nosotros por parte de las personas con discapacidad, destacando que en temas de inserción laboral, seguimiento a los reglamentos de la ley de personas con discapacidad que eran inexistentes, también la accesibilidad en salud, en alimentación, todos estos puntos los destacamos en esa presentación. De hecho, la comisionada Esmeralda pudo también constatar que la situación, de acuerdo a lo que se mencionaban con las 2 organizaciones que también nos acompañaron y con Sorben, pintaba un panorama bastante complejo, bastante complicado y por eso nos da la oportunidad de en la sesión de preguntas pudiésemos participar bien sea el Estado venezolano o sociedad civil. Así que aprovechamos en esta oportunidad para nosotros dirigirnos al Estado, de hacerles preguntas directas. Lamentablemente no tuvimos una respuesta, tuvimos muchos inconvenientes y respuestas que no, eran inciertas, ninguna daba al punto, pero la CIDH se mostró interesada en generar, en encauzar la situación a través del diálogo entre las partes. Nosotros, por supuesto, también quisimos formar parte de este diálogo y esperábamos tener contacto con el Estado venezolano para poder poner sobre la mesa la situación que nos estaba quejando. Sin embargo, en República Dominicana se adquirió un compromiso por parte del Estado venezolano a continuar el contacto con la organización y una vez de vuelta en nuestro país, comenzamos a esperar pues el contacto por parte del Estado para comenzar ese diálogo y también por supuesto la CIDH hizo hincapié en la importancia de visitar el país para poder constatar
el trabajo que se ha venido haciendo o lo que se ha venido desatendiendo. Sin embargo, hasta el sol de hoy hemos esperado el contacto con el Estado venezolano, lo hemos buscado nosotros también y todo ha quedado en stand-by, no hemos conseguido una respuesta. Así que esto sigue siendo para nosotros en estos años una tarea pendiente, pero que por supuesto ha traído como consecuencias más preocupación, porque no ha existido el cumplimiento de este compromiso al diálogo, al acercamiento con la comunidad de personas con discapacidad, y esto revela una gran debilidad. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de participar en esta audiencia pública en República Dominicana, muy grata esta experiencia. Por favor, la siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor. Ok, gracias. También el año pasado, ya entrado el contexto de la pandemia de COVID-19, se vieron vulnerados muchísimo más los derechos de las personas con discapacidad y se acrecenta la crisis humanitaria compleja, que ya estaba bien crítica antes de la pandemia, y por supuesto este factor ha empeorado más las cosas. Así que en el acceso de salud, acceso a todos los servicios públicos, de verdad que hemos tenido muchísimas más complicaciones. Hemos hecho más solicitudes, más llamados al Estado, incluso a llamados de urgencia que proceden de la comisión. Y la comisión rápidamente dio atención a este llamado por la situación agravada por la pandemia de COVID-19. Y abordando las temáticas bien importantes, como por ejemplo el área de la rehabilitación, de la atención a la salud de las personas con discapacidad, los tratamientos médicos, que en algunos momentos se pueden conseguir, pero a precios muy onerosos, y es algo bien complejo. Así que en nuestra preocupación nos dirigimos nuevamente a la comisión, quien recibe este llamado de urgencia y también lo emite, tuvo un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter, haciendo un llamado al Estado venezolano para atender esta situación que le corresponde, que por supuesto ha acrecentado o incrementado las barreras entre las personas con discapacidad de nuestro país. Así que no se trata de una situación política, realmente no es el problema al que debemos enfocarnos, sino que es una situación netamente actitudinal. Es algo que se necesita actitud política, voluntad, y es lo que no hay. Tampoco se trata de pedir un favor, estamos exigiendo el cumplimiento y el reconocimiento de nuestros derechos, no es algo opcional, porque recordemos que lo primero, lo segundo y lo tercero siempre deben ser nuestros derechos. Así que el objetivo siempre debe ser el visibilizar la situación de las personas con discapacidad, el levantamiento de datos verídicos y el seguir haciendo llamados de atención, convocatorias, para que consigamos canalizar el que el Estado pueda asumir su responsabilidad. Y pues no solamente queremos tener respuesta para que las personas vean que hemos estado haciendo algo, no. Queremos trabajar en pro de la transformación positiva de nuestra sociedad. En resumidas cuentas, Consorben quiere agradecerle al equipo de la CIDH, de verdad estamos muy complacidos por el trabajo que han venido realizando en apoyo a nosotros, también a la comisionada Esmeralda, que nuevamente, como reitero, mencioné al principio, es muy complaciente volverla a ver, disfrutar de su exposición. Y bueno, por supuesto, recordar a todos nuestros aliados que no debemos ceder ante el temor, ante la presión y el miedo. Tenemos que tomar un posicionamiento ante la vulneración y violación de los derechos de las personas con discapacidad de todo nuestro país. Como mencionaba Rafael, ya saltarnos esta costumbre, esta cultura de la no denuncia, sino que debemos seguir elevando ante el sistema interamericano, ante los organismos internacionales, lo que está sucediendo en nuestro país para que podamos construir una mejor sociedad en base a los derechos humanos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Agradecido. Muchísimas gracias, Juan Ángel. De verdad que una experiencia muy interesante de ver cómo una organización como Consorben pues pudo tener presencia en el sistema y pudo hacer uso de la herramienta que es la audiencia pública. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Vamos a compartir con ustedes este y otros seminarios de la serie de seminarios de los derechos de las personas con discapacidad en Venezuela a través de nuestras redes sociales.
lo van a tener a disposición en nuestra cuenta de Facebook, y otros de la misma serie. Muchísimas gracias a la doctora Esmeralda, muchísimas gracias a Rafael. Rafael nos está dejando en el chat su correo, el cual es dv.rgordonr@gmail.com. Esa es una forma en la que pueden comunicarse con él. Vamos a dar el derecho de palabra a Juan Ángel, si quiere dar unas palabras de despedida. Ay, yo me tengo que retirar, qué pena. No se preocupe, muchísimas gracias por su participación y estamos de verdad atentos de recoger esa información que nos ha solicitado para podérsela hacer llegar a través del mecanismo. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, Juan Ángel. Hasta luego, doctora, un gusto. Muchísimas gracias por su participación, Gracias por estar a ustedes. atenta. Gracias a ustedes. La idea es continuar con este trabajo progresivo de lucha constante. Y a todos ustedes, los que continúan en contacto, reiterar nuevamente lo que aplaudimos del trabajo de ustedes, de toda la exposición que han hecho. Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos y debemos seguir en contacto, por favor. Así es, entonces reiteramos la invitación a todos los participantes a comunicarse con nosotros a través de los correos que hemos dejado en el chat y que hemos conversado por acá. Les repito, el de consorvendh@gmail.com para hacernos llegar sus datos, sus denuncias. Es una forma de que podamos consolidar esa información para hacerla llegar no solo a la Comisión Interamericana, sino a cualquier mecanismo que nos ofrezca alguna respuesta de protección. Había un comentario en el chat sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Como estamos hablando del sistema interamericano, pues la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo establece, y también la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el sistema universal, establece que el acceso a la justicia se le debe garantizar a todas las personas con discapacidad. Si no es su caso, le invitamos también a que nos escriba al correo para conocer cuál ha sido la vulneración o la situación que se le ha presentado. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, de Instagram o de Facebook, para los próximos seminarios que vamos a ofrecerles.